pequeño país. Esa es una forma de, creo que, más rica de tratar de entender las cosas. Si no, estaríamos hablando únicamente de las cifras de lo que está pasando en Uruguay, sin saber por qué está pasando, qué cosas son mérito de Uruguay y qué otras cosas, qué cosas realmente son cosas que vienen determinadas por la situación mundial. Primero iba a empezar a decir, a marcar algunas tendencias de largo plazo que están explicando un poco lo que está pasando en el mundo. Y en esas tendencias de largo plazo hay cosas buenas y hay cosas malas que han determinado las últimas crisis. Dentro de las cosas buenas que le ha pasado al mundo y que ha beneficiado mucho a las economías emergentes, en especial las que producen materias primas como Uruguay, alimentos en especial, y también otros commodities como el petróleo y la energía, que también se han visto beneficiadas, está el crecimiento brutal que ha tenido la economía china a partir de su inserción dentro del mundo, de las reglas de juego del mundo capitalista, ¿no? Ahí en esa gráfica ustedes ven periodos donde el crecimiento ha superado el 16% y en general se ha puesto por encima del 10%. Evidentemente es imposible entender el mundo, lo que está pasando ahora, sin tener claro estas cifras y estas tendencias. Esto, por lo tanto, es de las cosas buenas. Evidentemente, China también sintió la crisis financiera originada en Estados Unidos a partir del 2007-2008. Ahí el mundo evidentemente tembló, se cayeron todas las bolsas, también lo sintió la producción en China, después logró recuperarse, como también pasó en América Latina, y sin embargo, si ustedes ven las últimas cifras, ven que ya los crecimientos exuberantes están aterrizando a cifras que son excelentes, porque son crecimientos de repente del 8%, pero no van a volver a ser seguramente por mucho tiempo crecimientos como los que se veían antes. Es imposible entender lo que está pasando en Uruguay si no tenemos claro qué está pasando con el precio de los commodities. Y en esta gráfica ustedes ven desde el principio del siglo pasado qué es lo que ha pasado con el precio de los commodities. Y bueno, y ahí ven claramente que estamos en un periodo de picos máximos de precios que han oscilado, que han sentido también la crisis financiera, pero después se han recuperado. Y bueno, entonces el tema es qué esperar de estos precios. Si ustedes siguen la gráfica, ven que es muy difícil hacer previsiones. Yo creo que acá va a haber un componente de aumento de precios que evidentemente se va a mantener, porque está sostenido por esa demanda que acabamos de ver que viene desde el lado de la China y del crecimiento de las economías emergentes, pero nadie puede asegurar que se mantenga exactamente en esos niveles máximos. Y si uno mira más de 100 años, ve claramente que los ciclos económicos existen y evidentemente entonces nadie puede estar seguro de que esos niveles se mantengan. Esto es una tendencia que nos juega a favor y es el tema demográfico. Es imposible entender la economía sin mirar qué es lo que está atrás de la economía, que es el crecimiento demográfico. Y bueno, y evidentemente ese crecimiento demográfico está haciendo que hay un gran crecimiento del lado de las economías emergentes y un crecimiento más anémico por el lado de las economías desarrolladas. Eso es lo fundamental en un análisis de largo plazo. Pero vamos a ver también un poco de coyuntura, qué es lo que está pasando ahora. Ahora, en resumen, acá podemos tener un resumen de lo que está pasando en el mundo. O sea, tenemos Europa y Estados Unidos que a partir de la crisis financiera, que se trasladó rápidamente de Europa a Estados Unidos,
entraron en una crisis muy importante, no tan grave, lo veían en el gráfico anterior, como fue la crisis del año 29, pero es una crisis que quizás no sea tan grave, pero sí sea larga y que demore bastante en terminar, en especial en Europa. Como ustedes saben, la crisis de Estados Unidos se originó en una crisis en el sector financiero, que estaba originada de alguna forma había como un boom de consumo que generó de alguna forma una burbuja, algunas prácticas en el sector financiero que alimentaron esa burbuja con derivados, con productos financieros que los bancos le vendían a otras financieras, y se fue generando y alimentando una burbuja. A partir de esa burbuja, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que las familias estadounidenses comienzan a tratar de disminuir el consumo, disminuir los consumos duraderos. ¿Para qué? Para poder terminar de pagar las cuotas. Se hicieron refinanciaciones y eso, y evidentemente estamos en ese proceso, que no es cuando uno sale de una fiesta de esas, que fueron unas fiestas tremendas, la salida de la fiesta no es de un día para el otro, y bueno, y esa fiesta estuvo también en Europa. Ustedes conocen el tema del mercado inmobiliario en España, donde cualquier vivienda valía 500.000 euros, se vendían 400, 500.000 euros a 20 kilómetros de Madrid, era toda una locura también. Cuando pasa esto en Estados Unidos, evidentemente rápidamente eso se transmite a las expectativas, se genera mucha desconfianza y viene una crisis en Europa. En Europa hay otro problema que quizás es más grave, y es evidentemente que tenemos países que son socios de una comunidad europea, pero son muy distintos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con una única moneda? O sea, tener un único tipo de cambio, que es el euro, y de repente con ese mismo euro pretender que exporte Grecia o que exporten los países del sur con el mismo euro que trabajan los alemanes. Eso es todo un problema. Se está tratando de mantener la sociedad porque también no hay duda que sería muy dolorosa una división de esos países, pero bueno, ahí hay un tema. La crisis en Europa va a demorar mucho tiempo. Se está haciendo lo mismo que en Estados Unidos, o sea, se hizo una política monetaria expansiva, crecimiento de deuda, se generó algún déficit tratando de recuperar la demanda, pero eso no se puede hacer permanentemente porque la deuda crece a un nivel insostenible y los mercados terminan castigando porque se dan cuenta que esa deuda nunca va a terminar siendo pagada. Entonces está ese eterno dilema que vemos en los diarios permanentemente de si seguimos emitiendo y generando artificialmente demanda o es momento de parar y si viene el abismo fiscal, como el abismo como hablan en Estados Unidos, y está esa discusión que yo creo que no es ni un extremo ni el otro, pero que evidentemente lo que sí se está viendo es hay una falta de liderazgo en general en estas economías. No están los líderes de antes que en situaciones similares supieron generar la confianza, porque de esto no se sale solo ni en base a políticas expansivas ni en base a ajustes. Acá se necesitan líderes que generen confianza, que la gente retome la confianza y entonces evidentemente se vuelva al círculo virtuoso de crecimiento, caída del déficit, y esa es la forma de salir, es la única forma, no se puede salir de otra forma. Bueno, Europa ahora aparentemente está controlando un poco mejor el déficit, pero las deudas el endeudamiento
que está generando los estados están prácticamente al nivel de un año de producto, 90% de un año de producción, que son niveles muy altos. Recuerden, esos niveles son aproximadamente niveles donde llegaba Uruguay en plena crisis financiera. Asia mejora desde niveles bajos que había llegado en julio y agosto. Argentina, vamos a ver, está muy complicada, hace políticas muy heterodoxas que van contra las leyes económicas y creo que ahí termina recogiendo los frutos de las malas políticas. Y Brasil, al caer a Europa, es un gran exportador de bienes a Europa, eso le ha golpeado mucho a Brasil y está creciendo con mucha dificultad, ¿no? Niveles del 2-3%, Brasil está complicado. Lo vamos a ver más en detalle. Acá tienen cómo ha evolucionado del 2000 hasta el 2012 la producción manufacturera en Estados Unidos. Ven la profundidad de la crisis y que se está saliendo. Es más fácil salir en Estados Unidos, es un país donde, digamos, la Reserva Federal toma las medidas mucho más rápidamente, sin tener que estar transando como transan los distintos gobiernos europeos, donde hay gente que piensa que hay que hacer políticas más expansivas y otros menos expansivas. En Estados Unidos eso no se discute, lo define la Reserva Federal. Hay discusión política, evidentemente, entre republicanos y demócratas, pero creo que ahí estamos viendo que Estados Unidos está saliendo. Lo mismo muestran las ventas minoristas en Estados Unidos. Está saliendo y a un ritmo interesante, ¿no? El desempleo que había llegado a niveles del 10%, que son niveles muy atípicos para una economía como Estados Unidos, está mejorando. Esto de repente un poco más lentamente, y ya está cerca bajando por debajo del 8%. Y esta es de las gráficas más interesantes, es cuánto pesan las obligaciones financieras, las cuotas que tienen que pagar a los bancos y a las financieras, las familias de Estados Unidos, con respecto al ingreso que tienen, ¿no? Y ahí ven lo que había sido la fiesta del consumo que terminó en la crisis financiera. Es que eso ha pasado en todos los países. Cuando hace fiesta, tarde o temprano, si no va generando a su vez las bases para un crecimiento sostenible, y uno lo que hace es consumir los ingresos que recibe por situaciones extraordinarias y no va construyendo de a poco algo que asegure el crecimiento hacia adelante, cosa que pasa por la educación, por las inversiones, por tener un gasto público, por ejemplo, de buena calidad, donde lo que se gasta se termina teniendo como servicio a la sociedad. Bueno, lo que termina pasando es esto, ¿no? Son crisis financieras que estallan. Pero acá ven que estamos volviendo a niveles más razonables. Al volver a niveles más razonables, esto se convierte en un círculo virtuoso donde las familias de repente vuelven a consumir nuevamente. Ya se ven crecimientos en el sector de la construcción de Estados Unidos de 2 dígitos, por encima del 20-30%. O sea que no tengan duda que Estados Unidos se recupera. No va a ser, tampoco arrancará con un 2-3%, y lo que veíamos por factores demográficos tampoco es una economía que pueda crecer a tasas chinas, ¿no? Evidentemente, pero Estados Unidos se va a ir recuperando a poquito. Estas son cifras de lo que es el déficit comercial de Estados Unidos con petróleo, sin petróleo. Muestra desde otro lado un poco la misma cosa, ¿no? Cuando estoy de fiesta voy aumentando los déficits, voy consumiendo por arriba de mis posibilidades, estoy consumiendo
todo lo que estoy consumiendo de déficit en realidad me lo está prestando el resto del mundo y yo estoy consumiendo a crédito, digamos. Y cuando uno consume a crédito, termina pasando lo que pasa, ¿no? Ahora pasamos a Europa. En esta gráfica creo que se puede ver un poco lo que ha sido la creación del euro y unos años antes, y qué ha pasado con el desempleo. De nuevo, veníamos en un periodo del euro que al principio fue exitoso, donde el desempleo fue bajando, las economías estaban en buena situación, pero se entró en esas fiestas que después hay que terminar pagando y ahora estamos pagando, ¿no? Ahí se ve claramente en el año 2007-2008, donde está marcado el estallido de la crisis subprime, cómo rápidamente se contagia la crisis a Europa. Y cómo se dispara entonces el desempleo, especialmente en España y en Grecia, ¿no? Realmente son crecimientos brutales que se dieron de un día para el otro. Acá tenemos algunas cifras de cómo viene Europa. La inflación por ahora no es problema, 2,2% anual. La producción está cayendo, cae poco pero cae. La productividad de la mano de obra viene creciendo un poquito. Y bueno, y estamos con niveles de deuda pública, como les decía, del 92%. Acá tienen un vistazo de cómo anda la industria en Europa. Vean lo que ha sido la caída ahí en 2009. Después se recupera y después es este último año 2011 de crisis profunda en Europa. Ahí tienen el crecimiento. Acá ya es toda la producción, cómo está la producción en Europa. Vean lo que es el 2009. Después la recuperación posterior a la crisis y de nuevo todo ese año de desconfianza que se generó alrededor del euro y que se basaba en eso que yo les decía. O sea, ¿cómo hacemos para que los alemanes trabajen con el mismo tipo de cambio que trabajan los griegos o los italianos? Es imposible. Entremos en América Latina. Acá tenemos un panorama de lo que ha sido la tasa de crecimiento entre 2003 y 2011, que fue un periodo muy bueno para nuestra región, ¿no? Recuerden que a partir de 2003 Uruguay empezó a salir de la crisis, 2003, 2004, y bueno, y después empezó a crecer a tasas muy interesantes. Ahí tienen en promedio lo que creció Uruguay en ese periodo. Creció un 5,7% anual, que es un porcentaje por encima de lo que era la historia de crecimiento en Uruguay. Eso pasó en general en crecimientos del 4 o 5%, se dieron en toda Latinoamérica y se explican principalmente, crecieron todos los países, los que hacían políticas heterodoxas, los que hacían políticas más ortodoxas, pero crecieron todos los países. Países de repente que crecieron menos, México evidentemente le está pegado a Estados Unidos y es su principal cliente, pero todos crecieron. O sea que la principal razón del crecimiento ahí es todo el tema del precio de los commodities que ha determinado este crecimiento. De cualquier forma, yo destaco que Uruguay es de los países que más crece en ese periodo. También venía de una caída, o sea que al recuperar parte de la caída, parte de ese crecimiento se agrega a esta cifra, ¿no? Y además Uruguay es de los países que están acá
donde las cosas que exporta son de las cosas que más se beneficiaron del precio de los precios internacionales. Ustedes saben, carne, leche, arroz, el advenimiento de la soja, o sea que viene la soja al Uruguay gracias a, como decía el señor Valle, el presidente Valle, gracias a los Kirchner y a las malas políticas que se aplicaron en Argentina, termina haciendo de Uruguay un país ojero, ¿no? Brasil está creciendo el empleo, 3,6% anual. El déficit en la cuenta corriente, que es lo mismo que veíamos hoy para Estados Unidos, que es un poco lo que el resto del mundo les presta al país, está en niveles razonables y no va a haber no hay problema, está estable en el entorno del 2%. Lo que veíamos hoy en Estados Unidos, las obligaciones financieras de la familia, ya está prácticamente al 50%, a cifras cercanas al 50% del producto, y representa 22% del ingreso disponible familiar. No son cifras menores. Evidentemente Brasil está pasando por si bien ahora está enfriándose la economía, ha tenido años de crecimiento extraordinario, tiene cosas que lo sostienen, todos los descubrimientos de petróleo, y además ni hablemos, es una de las 5 principales potencias del mundo y no hay duda que va a seguir siendo una potencia, ¿no? De cualquier forma, vean que el producto en el último año móvil crece menos del 1%, 0,9%, y aunque se nota una recuperación del 2,4% respecto al nivel del último año en el tercer trimestre. Pero si miran, Brasil tiene un problema de crecimiento, tanto en este periodo como en el periodo que lo comparábamos con América Latina, estaba abajo de la tabla. Y bueno, yo creo que en Brasil hay que terminar de hacer muchas reformas de forma de tratar de poder lograr que el crecimiento realmente sea un poco más vigoroso. Acá tienen la producción industrial en Brasil. Está a niveles altos históricos, pero estancada. Bueno, Argentina es el peor de la clase, evidentemente. Quieren inventar leyes económicas, ir contra la ley de la gravedad, y bueno, y así les va. Sin embargo, vamos a reconocer que ha tenido en los últimos años un crecimiento extraordinario, evidentemente ayudado por la situación internacional que veíamos de cómo habían evolucionado los precios de los alimentos. Y bueno, y con la soja por arriba de 500 uno puede hacer cosas que de repente en otros escenarios no puede hacer. Pero el mensaje creo que es interesante. Tarde o temprano, aún con la soja a 500, y cuando uno permanentemente está tratando de ir contra leyes económicas, no se respetan los contratos, no se respeta las mínimas rentabilidades para que los inversores sigan, por ejemplo en el sector energético, haciendo inversiones. Evidentemente, tarde o temprano ahí la inversión empieza a caer, el inversor desconfía, los capitales empiezan a salir, y las políticas y los planes se terminan agotando. Acá lo que se compara es el crecimiento de la producción argentina con un índice que es el líder, que es igual a un índice que hace Ceres en Uruguay, que lo que hace es prever con unos meses, se supone que tiene una capacidad de prever qué va a pasar con la producción, y ahí ven que más o menos, con ciertos desvíos, el índice va adelantándose a lo que está pasando con la producción. Bueno, el índice líder ya hace meses, todo el año 2011 viene dando una evolución negativa. Bastante negativa, 15,4 en los últimos 12 meses cerrados a octubre.
La construcción, según el propio índice oficial, cae un 7,3%. La industria aún está en cifras positivas, pero muy menguadas, 2,5%. Las ventas minoristas en Argentina están cayendo un 5%. Las exportaciones de bienes a octubre caen un 9%. Y las importaciones de bienes de capital, lo que yo les decía del inversor que no invierte, es de lo que cae más y que está cayendo un 18%. O sea que en Argentina hay un problema claro de confianza en el modelo. Ahí tienen algunos índices, el índice líder de octubre que cae otro 0,8%, las expectativas de inflación, la inflación en Argentina no es la que dice el gobierno, está en el entorno del 30% cuando uno hace bien el índice. El índice de demanda laboral está cayendo un 10% y la confianza del consumidor, que es muy importante, es uno de los factores que termina determinando el nivel de consumo de la economía, también está cayendo. Y bueno, ¿y qué hace el gobierno durante todo el periodo? Yo creo que acá resume claramente que el gobierno argentino, si bien tuvo un periodo coyuntural extraordinario, desaprovechó esa crisis y, teniendo que estar en niveles de superávit, fue permanentemente empeorando el resultado, queriendo gastar más de lo que había, y entonces hoy por hoy está con déficit cercanos al 3%, que superan el 3%. Acá estos son los números que prevé CEPAL. CEPAL igual piensa que Argentina crecerá un 2% en 2012. El gobierno está previendo un 4,4% y un 3,5% dice CEPAL que puede crecer Argentina en 2013. A mí me luce un poco optimista, pero bueno. De cualquier forma, acá creo que no tenemos que discutir si es 2, si es 3, lo que importa es que ya no es lo que era. Es mucho menos de lo que era. Y bueno, y eso es un cambio de escenario que impacta en Uruguay. Y este problema de Uruguay, esto impacta directamente en Uruguay, sobre todo en el sector de servicios, especialmente en el sector turístico. Impacta en el sector de la construcción, impacta en el sector financiero. Aunque en el sector financiero a veces estas cosas terminan hasta beneficiando, claramente en el sector turístico y en el sector de la construcción, esto no son buenas noticias para el Uruguay. De cualquier forma, yo no estoy diciendo que vaya a haber ninguna debacle, ni mucho menos. Lo único que digo es que es un escenario más hostil para el crecimiento de la economía uruguaya. Difícil entender lo que pasó en Uruguay sin conocer qué ha pasado con la inversión extranjera, muchas veces tan denostada y ahora tan defendida. A partir de la llegada de Botnia en plena crisis de Uruguay, yo diría que a partir de esa fecha el mundo descubre a Uruguay como un lugar más que interesante para invertir. Y luego de esa fecha otra cosa que pasó fue que, recuerden cuando pasó el problema con Argentina, cambio de gobierno mediante, todo el país defendió esa inversión y dimos un mensaje al mundo claro de que acá se respetan las leyes de juego, ¿no? Y bueno, esto es un cambio que creo que vino para quedarse. Quizás tampoco de nuevo será difícil mantener años como donde se está haciendo otra papelera, o como el año que se hizo Botnia, pero esto explica un poco también lo que está pasando en Uruguay. Cuando los cálculos que se hacían, por ejemplo, los años de Botnia, ya solo Botnia le agrega 2 puntos de crecimiento al crecimiento de la economía en el año que se está construyendo la planta, por ejemplo, y después genera todo un crecimiento hacia adelante. Les muestro este cuadro donde mostramos lo que es el crecimiento
en volumen físico, tomando año 2005 como base 100, para mostrarles que si bien entre 2005 y 2011 el producto crece en términos reales, o sea, medido en valores constantes, depurando la inflación, un 40%, 40% es en 1, 2, 3, 4, 5 años, 6 años, no todos los sectores crecen lo mismo. Y esto es un tema que vamos a retomar después cuando veamos el problema del tipo de cambio. El Uruguay está creciendo con tasas interesantes, pero si miramos, por ejemplo, la industria crece prácticamente la mitad de lo que creció el Producto General. Y a pesar de que se instalaron industrias como Botnia o industrias muy importantes. El agro ahí tiene una cifra que parece poca. Evidentemente esto depura el crecimiento que ha habido de precios y lo que trata de medir es volumen físico de alguna forma. Por eso es que el agro de repente no aparece con crecimientos que uno se imaginaría. Y después hay sectores que sí, que crecen tremendamente, como el sector del transporte y comunicaciones, y sectores que están creciendo como el comercio, ¿no? Que crecen en este periodo un 61%. Acá tienen la industria, tanto el volumen de producción como las horas trabajadas, y ven que hay un tema acá, un estancamiento en el uso de la mano de obra en la industria desde hace ya bastantes años. También se ve la primera crisis financiera, cómo pegó en la industria, para después retomar un crecimiento. El empleo, siguiendo con este crecimiento, tuvo años de muy alto crecimiento, pero ya desde el año 2012 hay una mala noticia: la tasa de empleo comienza a caer en Uruguay. Esta es la cantidad de gente que está trabajando, digamos. Esa es la tasa de empleo. Creo que es un dato que no lo tenemos tan presente de repente. Capaz que tenemos más presente el de desempleo, que se va variando también según si la gente quiere trabajar o no quiere trabajar. Esta es la gente que está trabajando. Es un dato muy interesante. Y bueno, y el tan polémico gasto público, que algunos defendemos, otros atacamos, otros decimos que está bien, pero yo acá la reflexión que hago es que con este crecimiento deberíamos apuntar a tener otro nivel de calidad de gasto público, o sea, un gasto público que realmente la sociedad sienta que vuelve en algo como un servicio a la sociedad, un gasto público en temas de seguridad, en temas de educación, ni hablar, que realmente además de complicar el tema, porque esto de alguna forma complica el tema económico que vamos a ver, por ejemplo, cuando ahora pasamos a ver la inflación. Aumentar el gasto público a este ritmo cuando la economía, por otro lado, también está creciendo, es un poco echar leña al fuego en materia inflacionaria, ¿no? Y bueno, y esto de alguna forma, el gasto público está creciendo por encima de todo y no se está haciendo la tan mentada esa política contracíclica, ¿no? Que permite de alguna forma, después cuando hay crisis y cuando hay falta de demanda en el sector privado,
hacer justamente lo contrario, o sea, cuando el sector privado no consume, ahí sí empezar a gastar. Bueno, la política contracíclica se anunció, se dijo hace años, pero nunca se hizo. Y la contracara de este gasto público, de alguna forma, hay que financiar el gasto público. Acaban de salir cifras del IRPF. Una parte de este crecimiento, una parte importante de este crecimiento se financió con nuevos impuestos, como el IRPF. Un impuesto que cuando se proyectó y se presentó la reforma, se decía que iba a recaudar 1,92 puntos de producto y está recaudando 2,75 puntos de producto, sin contar el impuesto a la renta de no residentes. Y el 88% de este impuesto recae sobre sueldos y pasividades. Acá hay otras cifras interesantes. Todas estas cifras surgen de un estudio que acaba de publicar DGI. 76% de los asalariados que tributan ganan menos de 37.396 pesos líquidos por mes y el 82% de los pasivos gana menos de 46.746 de los que tributan. El IAS, perdón, sería en el caso de los pasivos. Pasemos a la inflación. ¿Qué es la inflación? Es un promedio de cuánto están creciendo los precios en la economía. ¿Y por qué es importante la inflación? Porque de alguna forma, si la inflación se dispara, lo que pasa es que la plata rinde menos y entonces lo que puede ser un aumento que yo pueda estar teniendo nominalmente en el salario, que los salarios están creciendo en el entorno del 12% hoy, con inflaciones que hoy están en el 9%. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado porque se puede perder lo que se da con la otra mano, ¿no? Y acá vemos claramente que estamos a partir de mediados de año, la inflación que no venía ni... Si comparado internacionalmente, ya vieron algunas cifras que les di, estos son niveles que no son niveles adecuados, ningún gobierno apunta a este tipo de niveles, en general se apunta a niveles menores. Pero quizás, por ejemplo, en 2010 sí ya estábamos, para lo que es Uruguay, en niveles más razonables, pero a partir de junio de 2010 la inflación se para, cerrando el año 2010, a partir del fin del año 2010 del 7%, empieza a subir y está llegando al 9%, seguramente cierre el año un poco menos, pero es uno de los principales problemas, porque este problema también, vamos a ver, tiene un impacto en lo que es la competitividad del país, además del tema del rendimiento de los salarios. La inflación tiene distintos precios. Si medimos todos los precios que están en la canasta, a noviembre da 9,03. Si medimos los bienes, en general alimentos y otros bienes de lo que se llama transable, lo que se vende y se compra y se puede importar de otros países, está en niveles similares, 8,6%. Y todo lo que es el sector de servicios, que son bienes que no tienen competencia internacional, todo el sector de servicios está creciendo por encima del 10%. Y eso es evidentemente, al no tener competencia, es más fácil trasladar los precios ahí, pero evidentemente lo que está pasando es que la economía está recalentada y termina pasando esto, ¿no? El tema del gasto público que veíamos, periodos donde ahora se está corrigiendo, pero hubo periodos donde la cantidad de dinero que termina también influyendo en estas cifras crecía por encima del 20%, y bueno, esto es lo que está pasando. Y los precios administrados, tarifas públicas, precio de cuota mutual y eso, como que evidentemente se aguanta un poco para que la inflación si no sería mayor todavía.
y está en niveles del 7,5%. Acá lo paso rápido, pero muestra un poco lo que hizo Brasil, que fue bajar la tasa de interés. Brasil bajar la tasa de interés. Y Uruguay acá, sí, como de alguna forma tratando de controlar la inflación, sube la tasa de interés, pero sigue aumentando el gasto público. Entonces es como ir marcha atrás y marcha adelante con una misma cosa. Entonces al final los efectos que se buscan no son buenos. Y esto lo otro que generó, esto es un poco la explicación de por qué al subir la tasa de interés, al inversor le conviene más colocar en pesos. Entonces se deshace de la posición que tiene en dólares y esto de alguna forma termina explicando la caída del dólar. Es una de las razones, no es la única ni mucho menos. Y bueno, se lo quería mostrar por eso, porque atrás de la caída del dólar un poco está esta tendencia. Acá ven el problema del tipo de cambio. Que prácticamente se mantiene solo con el euro. Está cayendo, se está perdiendo competitividad y este es el resultado general. Acá se mide directamente el promedio, de acuerdo a cómo pesa cada destino, o sea, lo que se mide se hace la canasta de las distintas monedas según la composición del comercio exterior uruguayo y se calcula un único índice que muestra que el tipo de cambio está en su peor momento desde hace años, está un 15% por debajo del nivel que tenía cuando se construyó este índice que tiene como base el año 2000. También pueden ver el periodo donde el dólar se disparó y evidentemente la economía ganó una competitividad que tampoco es de un nivel sostenible, porque siempre pasa que cuando existe la devaluación después de alguna forma se corrige, se exagera al principio y después baja. Acá ven que lo que son las cifras del comercio exterior en términos de volumen físico, y bueno, ahí está la regulación agropecuaria, ¿no? Las exportaciones del agro en verde, pero de nuevo, es interesante, y les mostraba esta gráfica, para mostrarle que no hay un único Uruguay. Hay un Uruguay que de repente puede estar muy bien, pero hay otros sectores que no están bien. Y que en la medida que tengamos un problema en el tipo de cambio, realmente pueden todavía estar peor. Vean lo que son las exportaciones industriales. Claro reflejo de la falta de competitividad del país y de alguna forma también yo diría el problema de no estarnos insertando en el mundo, logrando nuevos destinos comerciales, como en algunos otros periodos se logró, acuerdos con México que se lograron, hoy como que estamos demasiado empecinados con el Mercosur y la región y eso está atancado, está complicado y bueno, y eso también explica un poco algunos estancamientos. De cualquier forma, seamos claros, estamos con cifras de crecimiento del comercio exterior, aún en periodos de tipo de cambio complicado. Pero hay distintas realidades. Acá de nuevo se ve lo mismo, total de exportaciones a octubre creciendo 12%, pero las manufactureras un 2,6%.
El Banco Central publica encuestas de expectativa. Uno de los motivos de la charla también era ver cómo veíamos hacia adelante al Uruguay. Esto es lo que consideran en promedio los promedios y medianas, que son términos técnicos, pero es más o menos los valores más frecuentes, lo que consideran los economistas que son encuestados por el Banco Central. Ellos estaban esperando una inflación del 2,2000. La última encuesta esperaba una inflación de 8,1 para 2012, 7,7 para 2013, un crecimiento de la producción para este año del 3,6%, para el año que viene del 4%, el empleo creciendo un poquito y el tipo de cambio, vean cómo le erraron, hoy está más cerca de 19 que de 20, como marcaban las expectativas. Es que en el último mes de diciembre ha sido brutal lo que ha venido cayendo. Yo no hago proyecciones, pero estimo que para el año 2013 el IPC va a seguir alto, o sea, la inflación va a seguir alta, capaz que se logra corregir un poquito, se están tomando algunas medidas. Tendría que estar entre 7,5 y 8, es un poco en el rango que planteaban los economistas. El dólar debería crecer algo, aunque sea un 5%, a partir entre diciembre y diciembre del año que viene. Esos son los niveles de fin de año, los que están puestos ahí. Los salarios que están creciendo este año más o menos un 12% nominal, calculo que van a crecer en el entorno, un poquito menos, y el crecimiento del producto que estimo en 3,5 para este año, me parece que el año que viene, por todo lo que expliqué del escenario, tendría que ser un poquito menos. El saldo en cuenta corriente, que es digamos, la cuenta externa del Uruguay, va a seguir en niveles de déficit por encima del 3%, y este déficit se explica básicamente por el déficit que tiene el sector público. O sea, cuando hay déficit en la cuenta externa, o el sector privado está consumiendo por encima, o el sector público está consumiendo por encima. En este caso es el sector público que termina explicando este déficit, que no es un nivel tampoco grave, pero bueno, debería ser un poquito mejor. Con esto quedo abierto a las preguntas que quieran hacer y les agradezco.